El secreto de las catedrales, de Jean-Pierre Bayard. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 4. Otros edificios. 1. La arquitectura monástica. En otro tiempo, ermitaños y anacoretas vivían en el desierto, en cuevas, totalmente solos. Las primeras abadías fueron construidas en Francia durante el siglo IV por San Hilario de Poitiers y San Martín de Tours. La vida monástica, con sus reglas estrictas, impone la disciplina y la glorificación del trabajo. Hay que señalar tres centros principales. Lerins, Saint-Honorat y sus compañeros llegan al archipiélago de Lerins en el año 375 o 390 y se instalan en la isla principal. Su influencia se mantiene hasta el siglo VI. Irlanda. En el siglo VI, Irlanda es el centro de las ciencias y de las artes. San Colombano, procedente del monasterio de Banchor, llega al continente a finales del siglo VI y funda las abadías de Luxol y de Fontaine, cerca de Vassons, en Francia, y de Bobbio, en Italia. Muerto en el año 615, su regla tuvo muchos seguidores. Monte Cassino. En el siglo VI, San Benito predicó el cristianismo en el sur de Italia. La regla benedictina del año 529 concede una gran importancia al trabajo. San Martín dirige la construcción del monasterio de Liguères y después del de Marmontier, cerca de Tours. San Germán manda construir en París la abadía Saint-Vicent, hoy llamada Saint-Germain-des-Prés. Los monasterios, con sus valiosas reliquias, atraen a numerosos peregrinos que es preciso albergar, pues aún no existen casas de huéspedes. Desde principios del siglo XIII las cofradías prestan sus servicios. Algunas están muy bien organizadas, como Les Pèlerins de Saint-Michel o Saint-Jacques aux Pèlerins. A lo largo de las diversas rutas, las guías mencionan los albergues existentes, que van desde simples capillas, como Talmont o San Gabriel de Tarascón, hasta importantes abadías que incluso poseen enfermería. La configuración de las abadías es prácticamente la misma en todas las comunidades. Contigua a la iglesia, que generalmente está situada hacia el sur, se abre el claustro, amplio patio rodeado de galerías cubiertas que dan acceso al jardín, el refectorio situado cerca de las cocinas, la sala capitular comunicada con la iglesia, los dormitorios, el calefactorio, la despensa, las caballerizas, los establos y otras dependencias son grandes salas necesarias para los que viven en el monasterio, pero independientes de los lugares en los que se desarrolla la vida religiosa. Los monjes no deben tener ningún contacto con el mundo exterior. En las abadías benedictinas, la capilla de los extraños, a menudo de muy amplias proporciones, incluso está separada de la iglesia abacial. San Roberto, abad de Solesmes, abandona su abadía hacia 1098 y se instala con 21 de los suyos en el bosque de Citeaux, en un terreno donado por don Reinhard, pues son muchos los religiosos que carecen de espíritu monástico. Abelardo de Saint-Gillas-de-Ruys nos ha dejado la descripción de la vida disoluta de algunos que se habían convertido en pequeños propietarios feudales que disfrutaban de los privilegios temporales. Saint-Germain-des-Prés, Saint-Denis, Saint-Martin, Vendôme y Moissac solo dependen del Papa. La Orden del Císter se constituye en el año 1119 según la regla de San Benito, aunque los cistercienses adoptan un hábito marrón que los diferencia de los benedictinos que iban de negro. En el mismo año, San Norberto funda la Orden de los Premonastrenses cerca de Coucy. Se establecen asimismo otros monasterios de hombres y de mujeres, particularmente en Anjou. Son muchas las obras arquitectónicas de gran belleza que se construyen en la época. Algunas escuelas monásticas ejercieron una gran influencia, como es el caso del monje escultor Winamond en la Chaise-Dieu. Entre otras destacan las órdenes de los agustinos, los carmelitas, los hermanos predicadores, los cartujos, esta última fundada por San Bruno a finales del siglo XI. Los religiosos viven aisladamente, hacen voto de silencio y el arquitecto refleja esta austeridad. La abadía de Cluny, fundada en el año 910, se convierte en el siglo XI en la cabeza de orden y en modelo de la arquitectura monástica y de la cultura intelectual.
La iglesia, consagrada en 1130 por el Papa Inocencio II, fue la más grande de la cristiandad. De esta abadía, destruida a principios del siglo XIX, solo quedan las naves orientadas al sur de los dos cruceros de la iglesia y algunos restos de los cimientos. Las abadías desempeñan un papel de suma importancia en la formación religiosa, cultural, artística, económica e incluso política. Felipe Augusto y San Luis hacen de los religiosos los vasallos del poder real. En tiempos de guerra, los monasterios deben proporcionar al rey o a sus delegados hombres de armas. Se decantan por un partido y, por tanto, tienen que estar preparadas para defenderse y se protegen tras gruesas murallas. El Mont Saint-Michel es, con certeza, uno de los ejemplos más bellos de arquitectura religiosa y militar de la Edad Media. La construcción se compone de 3 pisos. En el nivel inferior se encuentra la limosnería y la silla. En el intermedio están el refractorio y la sala de los caballeros, y en el piso superior el dormitorio común y el claustro. Estas construcciones de granito, empezadas en 1203 y terminadas en 1228, se deben a la inspiración del abad Jordán. El obispado fortaleza tiene una digna representación en el Palacio de los Papas. En Aviñón, concebido en 1336 para el Papa Benito XII por el arquitecto francés Pierre Rovier, las obras finalizaron en el 1400. No deben olvidarse los claustros, tan numerosos en Francia y en España, los refectorios como los de la abadía de Royaumont o la abadía de Saint-Martin-de-Champs en París, donde se instaló la Biblioteca de Artes y Oficios. Toda la profusión de un arte vivo se descubre en las lujosas viviendas de los grandes burgueses. En Bourges se encuentran las casas de Jacques Coeur y de L'Allemand, 2 construcciones con símbolos alquimistas. También hay que mencionar la riqueza de los hospicios, como el de Vaughan, fundado en 1443 por Nicolas Rolin, canciller del duque de Borgoña. El techo de la sala grande está cubierto por una nave invertida, una obra de carpintería que todavía hoy admira a los compañeros de oficio. La sala de enfermos del antiguo Hospital Saint-Jean en Angers, 1180-1210, es también admirable. Una sala de 60 por 22,50 metros, compuesta por 3 naves abovedadas sobre crucero de ojivas en el estilo puro y apuntado del siglo XII. Actualmente alberga el conjunto de tapices de Lursat, Le Champ du Monde. El Hospital de Coffort, en Le Mans, fundado por Enrique II de Inglaterra, muestra la misma audacia, con la ligereza de sus bóvedas angevinas. Podemos citar numerosos hospitales, conocidos también con los nombres de casas de Dios, hospicios y leproserías. La hospitalidad era por entonces una obligación y los monasterios tenían su servicio de hospedería. No se concebía negar a los viajeros un alojamiento, agua para apagar su sed y fuego para calentarse. En el siglo XIV, el rey de Francia mantenía varios cientos de hospitales a cargo de las órdenes mendicantes. La influencia de los monasterios fue considerable. La abadía determinó el espíritu, las estructuras sociales y la búsqueda estética. Las grandes abadías, sustraídas a la autoridad del obispo y directamente vinculadas al poder pontificio por sus privilegios de exención, fueron grandes centros culturales, un foco de proyección, no solo de la fe cristiana, sino de todo el pensamiento creador. 2. Las construcciones militares, los castillos. Estas construcciones responden a la estrategia defensiva medieval. En la época gótica, el castillo es aún una pesada fortaleza con gruesos muros difíciles de escalar para proteger al grupo de los ataques exteriores. La fortaleza se construye en un lugar de difícil acceso, sobre un promontorio escarpado o mota. El castillo es en sí mismo una pequeña ciudad. En el centro se halla el donjon, o torre de homenaje, donde vive el señor, mientras que las viviendas de la soldadesca y de la servidumbre se disponen alrededor del patio de armas. Para vigilar los aledaños se dispone de torres defensivas, macizas, generalmente de planta circular, con remates almenados y suspendidas sobre los fosos y los caminos defensivos. El centro vital está protegido por varios recintos amurallados y por el foso, que evita el acercamiento de las máquinas de guerra.
El arte de la guerra, que ha permanecido prácticamente inalterado desde la época de los romanos, hace que la evolución del estilo sea muy lenta. Las mismas necesidades de antaño presiden la realización de los castillos de Angers, Tarascon-sur-Rhône, los recintos amurallados de Carcassonne, de Aigues-Mortes, de Avignon o Guérande, así como de la torre de homenaje de Coucy. El reino franco, que nace en Jerusalén en 1099 y se mantiene hasta 1291, obliga a los occidentales a mejorar los castillos defensivos. Se suprime dentro de lo posible el empleo de la madera para conservar solo la piedra y se construyen unos recintos dentro de otros. Las cruzadas tienen un papel determinante, no solo por las fortificaciones, sino por los fructíferos contactos entre Oriente y Occidente. Los conocimientos árabes influyen en nuestra filosofía, su arquitectura y su decoración modifican también el arte de la construcción. Si bien el crack de los caballeros no es una obra de los templarios, esta fortaleza del siglo XI, edificada por los kurdos y consolidada después por los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, encontramos en ella un hermoso claustro gótico concebido por esta orden militar. Son también los templarios quienes construyen en 1218 una capilla hexagonal en Chateau Pèlerin, sobre el promontorio de Atlit, sur de Haifa. Chateau Blanc, Safed, es una inmensa torre rectangular, a un tiempo capilla, gran sala y torre de homenaje. También hemos visto el caso de las iglesias fortificadas, pero cada vez adquieren más relevancia los edificios góticos puros construidos en el interior de la fortaleza. La preocupación militar de la defensa pierde importancia. Se busca la comodidad, la claridad. El Señor desea mostrar su riqueza, su refinamiento, y para ello cuida cada vez más la belleza de su palacio. El castillo de los duques de Bretaña en Nantes y el del rey Renato en Angers son algunos ejemplos de esta evolución hacia la preponderancia de la estética. Los palacios de justicia y las casas comunales ricamente decoradas son más numerosas en Flandes. Destaca Ypres y su Effroy, 1202 a 1304, con una fachada de 140 metros, y el Ayuntamiento de Brujas, 1376 a 1387, y su Effroy de 105 metros de altura, y el Ayuntamiento de Lovaina, 1448-1463, que recuerda al de Brujas, así como la Gran Palais de Bruselas, los 3 pisos nobles y armónicos con sus ventanas de arco apuntado están rematados por una aguja decorada con varios pisos de lucernas. La construcción del Palacio de Justicia de Rouen, concebido en el mismo estilo que los anteriores, se inició en el año 1499. 3. Los puentes. Estas obras artísticas que permitían que el contacto entre los pueblos fuera más rápido, reemplazaron en el siglo XII a los puentes de madera. De su construcción y conservación se ocupaban algunas órdenes monásticas. Uno de los puentes más célebres es el puente Saint-Venecet, en Avignon, que ha sido inmortalizado por una popular canción infantil. Los hermanos pontífices, que deben su nombre a esta ocupación, iniciaron la construcción hacia el 1180 y la acabaron hacia el 1190. Con sus 19 arcos atravesaba el Ródano. Hoy solo quedan 4 arcos y sobre el pilar más próximo a la orilla izquierda del río se levanta la capilla dedicada a San Nicolás, que aún se conserva. Hoy que sabemos los problemas que conlleva cimentar los pilares de un puente en una corriente rápida, aún con las actuales tablestacas y bombas para achicar el agua, no podemos por menos que sorprendernos ante la técnica de aquellos hombres que supieron vencer las dificultades naturales. Como nos dice Corroyer, esta comunidad contaba entre sus filas con hábiles arquitectos. Muestra de ello es la construcción del puente de Avignon. Cada arco, de forma elíptica, está formado por 4 años perpiaños que están simplemente yuxtapuestos a fin de asegurar la elasticidad y la solidez, y solo permanecen unidos por la obra de albañilería que rellena los riñones. Es un tipo de arquitectura similar a la del acueducto de Nimes, Le Pont du Gard. Este último tiene 5 metros de ancho. Los arcos reposan sobre pilares provistos, aguas arriba y aguas abajo,
de machones muy agudos para resistir la corriente ordinaria y la del deshielo primaveral. La arcada de medio punto, situada encima de cada pilar que atraviesa los riñones de los arcos, está destinada al paso del agua durante las grandes crecidas, en la que el agua cubre completamente los pilares. La mayor parte de los puentes son de medio punto, como los de Carcassonne o Béziers. El puente Saint-Esprit en Saint-Saburnin-du-Port, construido hacia 1265 por un abad cluniacense, tiene puertas destinadas al peaje. Las torres y los castilletes erigidos sobre los puentes, aparte de cumplir una función militar, eran los puestos donde se cobraban los derechos de paso. El puente de los cónsules en Montauban, financiado en gran parte por Felipe el Hermoso, tiene 3 torres que permitían al rey percibir el pago del pontazgo. Este puente de adoquines se compone de 7 arcos puntados que descansan sobre pilares con machones y rematados por una arcada, también apuntada, tan elevada como los arcos, pensada para facilitar el paso de las aguas durante las frecuentes crecidas del Tarn. El puente Valernais en Cahors, comenzado en 1308 por Raimundo II, obispo de Cahors, no se termina hasta 1355. Se compone de 6 arcos apuntados, casi de medio punto. Los pilares, que se elevan hasta el pretil, en el que el remate forma un lugar resguardado, son triangulares aguas arriba y cuadrados aguas abajo. El paso estaba vigilado en los extremos por fortificaciones almenadas en forma de castillete o cabeza de puente sobre cada orilla y, en el centro, por una torre elevada con puertas que permitía interceptar la circulación o retener al asaltante en caso de que hubiera tomado por sorpresa uno de los castilletes. El puente de Orthez presenta una gran analogía con el de Cahors. Es posible que sean de la misma época. 4. El neogótico. El Renacimiento, en su afán de recuperar las formas exteriores del arte antiguo, se decanta por una contemplación intelectual en la que todo esté ordenado, concebido en la simetría más perfecta, es decir, en la correspondencia exacta entre 2 figuras respecto a un plano. El milagro griego hace olvidar la sobriedad del estilo de las Cícladas, se da prioridad al acabado en detrimento del contenido. El arte debe sugerir, expresar una fe libre y vibrante. El arte gótico flamígero, última forma de una visión apasionada y simbólica, es como el canto del cisne. Es curioso que la Basílica de San Pedro de Roma, que no está orientada según los principios religiosos, fuese concebida según el estilo renacentista. Friedrich Schön escribe: delante de una catedral uno se siente realmente en el centro del mundo. Delante de una iglesia de estilo renacentista, barroco o rococó, uno se siente en Europa. El romanticismo se opone a la razón clásica y libera el arte de esta tutela, en la que sólo la forma exterior es imitada. El gótico vuelve a tener defensores. En 1771, Goethe se extasía ante la Catedral de Estrasburgo. En Inglaterra, los colegios universitarios son góticos. El Museo de los Monumentos franceses nace en 1789. El Museo de Antigüedades de Toulouse data de 1791. Chateaubriand, en 1802, contribuye a este nuevo despegue. Los bosques de las Galias han pasado a su vez a los templos de nuestros padres y nuestros bosques de roble han conservado así su origen sagrado. Estas bóvedas recortadas en el follaje, estas jambas que apoyan los muros y terminaban bruscamente como troncos rotos, el frescor de las cúpulas, las tinieblas del santuario, las salas obscuras, los pasajes secretos, las puertas abatidas, todo describe los laberintos de los bosques en la iglesia gótica. Todo hace sentir el temor reverencial, los misterios y la divinidad. Las 2 torres altivas que se elevan a la entrada del edificio dominan los olmos y los tejos del cementerio y producen un efecto pintoresco sobre el azul del cielo. Tan pronto los rayos del sol iluminan sus cabezas gemelas como aparecen coronadas por un capitel de nubes o ennegrecidas por una atmósfera vaporosa. Las mismas aves parecen dejarse engañar por ellas y las adoptan como si fuesen los árboles de sus bosques. Las cornejas revolotean alrededor de los pináculos y se cuelgan de las galerías. Mas de pronto,
Confusos rumores escapan de lo alto de las torres y las aves asustadas emprenden el vuelo. El arquitecto cristiano, no contento con construir estos bosques, ha querido imitar sus murmullos y, por medio del órgano y del bronce suspendido, ha vinculado el templo gótico con el ruido del viento y la tormenta que envuelven la profundidad de los bosques. Los siglos evocados por estos sonidos religiosos hacen salir sus voces cascadas del seno de la piedra y suspiran en la amplia basílica. El santuario muge como el antro de la vieja Sibila, y mientras el bronce se balancea con estrépito sobre la cabeza, las bóvedas subterráneas de la muerte callan profundamente bajo los pies. Arcis de Caumont dirige de un curso sobre antigüedades monumentales en 1830. Las iglesias construidas por A. W. Pugin y G. G. Scott responden al ritual litúrgico y no se preocupan de la aplicación rigurosa de la simetría. Alejandro de Sommerard, 1779 a 1842, consejero del Tribunal de Cuentas, agrupa sus colecciones sobre las artes en la Edad Media en el Museo de Cluny en 1844. Este gusto renovado por la Edad Media afecta a todas las artes. Los decorados de las obras de teatro, las fiestas religiosas o políticas, las novelas, la orfebrería, todo está impregnado del gusto gótico. Viollet-le-Duc y Lassus defienden el neogótico por su estructura y su racionalidad constructiva. Hacia 1840, en el barrio de Auteuil de París, se construyen casas góticas que alcanzan gran fama. Son también muy interesantes los carteles publicitarios de 1842 que guardan en la Biblioteca Nacional Francesa. Todavía queda un ejemplo de estos caseríos en Beaulieu, París, que ahora se haya inscrito en el inventario suplementario de los monumentos históricos. En 1836, el arquitecto inglés Pugin, 1812 al 52, en su obra Contrast, compara la configuración de una ciudad en 1440 y en 1840. La iglesia ha sido reemplazada por una fábrica de gas, una prisión y un manicomio. Michel Ragon cita a Pugin que en una obra de 1843 escribe: «En algunos campos estoy dispuesto a admitir que se han realizado grandes e importantes inventos, pero no hay que olvidar su naturaleza puramente mecánica, y no dudo en afirmar que, en la medida en que tales obras han progresado, las obras artísticas y las producciones puras del espíritu han declinado en una proporción mucho mayor». Ragon comentaba esta fascinación medieval, concretamente la que se produce en Gran Bretaña en el siglo XIX, con Ruskin, William Morris o Viollet-le-Duc en Francia, y escribe: Pugin recordaba la unidad de inspiración que animaba a constructores y decoradores, y daba, quizás por primera vez, una definición del funcionalismo. El gran criterio de la belleza arquitectónica es la adaptación de la forma a la función. Napoleón III, que devolvió el prestigio a los estudios célticos y organizó el Museo de Antigüedades Nacionales del Castillo de Saint-Germain-en-Laye, nombró jefe de la renovación de los monumentos góticos a un joven arquitecto, Viollet-le-Duc, que salvó de la destrucción un buen número de edificios, entre ellos Notre-Dame de París. En su Diccionario de la Arquitectura de 1858, Viollet-le-Duc defiende el gótico en razón de su estructura racional, su búsqueda de la economía de materiales y su unidad de concepción. Lassus defiende los mismos principios técnicos. Se construyen nuevas iglesias inspiradas en este estilo. Generalmente no son más que imitaciones malas, frías y realistas. El escultor ya no posee esa cálida ingenuidad, esa fe exuberante. El edificio, bien ordenado, concebido de forma rigurosa, carece de calor sensual. Dentro de este movimiento pintoresco que ansía inscribirse en el pasado, Felipe de Anjou decide emprender la construcción de templos según el viejo estilo. Uno de sus arquitectos, René Hodé, construyó entre 1840 y 1870 grandes casas y castillos. El Hôtel Sully de París ha presentado una exposición sobre las grandes moradas angevinas del siglo XIX, y el boletín de la Caisse nationale des monuments historiques
ha publicado la obra de René Jodé, 1840-1870. René Jodé, muerto en 1874 a los 63 años, construyó el asombroso castillo de Chaland-la-Potière para el conde Albert de la Rochefoucauld-Bayers, construida sobre un terreno de 596 hectáreas. Esta morada, con sus torres trovador, se diría que pertenecen a un pasado legendario. Jodé también trabajó para el conde Falux, señor de Bourgdir, que defendió la configuración de su castillo en su libro Memorias de un realista. Construyó asimismo en Champsaux, Bressé, La Tremblaye y La Bouvière. Estas torres altivas son los símbolos de nobleza de sus ricos propietarios. Son necesarios hombres experimentados que empleen métodos y útiles antiguos para restaurar el estilo gótico auténtico. Las vidrieras ya no pueden ser reconstruidas según las antiguas técnicas y pintores contemporáneos colaboran en estas creaciones según sus distintos temperamentos sin que su obra desnaturalice la antigua catedral. Citemos entre estos grandes creadores a Jean Bassin, Mencier, Elvier Jean, Lemoyle, G. Assé y M. Chagall. Es preciso aprender de nuestros antecesores si queremos hacer progresos en las concepciones que deben inscribirse en el marco de nuestra época. No podemos permanecer en esta negación del poder creativo. Es preciso buscar la causa por la cual una arquitectura ha sido bella y valiosa, y la manera de reintegrar sus principios a nuestro estilo, a nuestra sociedad. Hay que aprender a integrar nuestras aportaciones tecnológicas en continua transformación.